Cierra los ojos, si quieres. No necesitas ver nada esta noche. Solo escuchar. Esta noche viajamos a una tierra de piedra y mar, recortada en 1000 pedazos por montañas y golfos, donde nació la filosofía, el teatro y una forma temprana de democracia. Pero antes de todo eso, mucho antes, esta misma tierra tuvo que resolver un problema mucho más sencillo y mucho más urgente, como alimentar a su gente en un suelo pobre, seco y casi siempre cuesta arriba. Vamos a hablar despacio, sin prisa, sobre cómo se cultivaba la tierra en la antigua Grecia. Sobre la cebada, el olivo y la vid. Sobre un poeta que escribió un largo poema para enseñar a su hermano a labrar el campo, sobre las leyes que protegían a los olivos como si fueran personas, y sobre las colonias que miles de griegos fundaron al otro lado del mar, simplemente porque en casa ya no quedaba tierra suficiente para todos. No hace falta que sepas nada de historia griega para seguir este relato. Solo déjate llevar, despacio, por el sonido de un pueblo que aprendió a sacar abundancia de una tierra que, a primera vista, prometía muy poco. Puedes quedarte dormido cuando quieras. Esta historia seguirá ahí mañana. Capítulo 1. Una tierra de piedra y mar. Si sobrevolaras la antigua Grecia, lo primero que notarías no serían campos extensos y llanos, sino montañas. Montañas por todas partes, cortando el territorio en valles pequeños y aislados, separados unos de otros por cordilleras rocosas y por el mar, que se cuela entre las tierras formando innumerables golfos, penínsulas e islas. De toda esa superficie montañosa, solo una quinta parte, aproximadamente, resultaba mínimamente apta para el cultivo. Y ni siquiera esa quinta parte era generosa. El suelo griego tiende a ser fino, pedregoso, pobre en los nutrientes que otras tierras agrícolas de la antigüedad tenían en abundancia. No había aquí un gran río que depositara limo fértil cada año, ni una llanura aluvial extensa como las que sostuvieron a otras civilizaciones antiguas. Había, en cambio, laderas empinadas, veranos largos y secos, inviernos moderados con algo de lluvia, y agricultores obligados a sacar el máximo partido de un terreno que no perdonaba el descuido. Esta escasez de tierra buena no fue un simple inconveniente que los griegos superaron con esfuerzo. Fue, en muchos sentidos, la fuerza que moldeó su forma de organizarse en pequeñas ciudades independientes, su forma de comerciar por mar en lugar de por tierra, y como veremos más adelante, su forma de resolver, una y otra vez, el problema de no tener suficiente terreno cultivable para toda su población. Capítulo 2. La tríada mediterránea. Frente a un suelo tan poco generoso, los agricultores griegos aprendieron, con el paso de las generaciones, a concentrar sus esfuerzos en 3 cultivos capaces de prosperar precisamente donde otros fracasaban: el cereal, el olivo y la vid. El cereal más sembrado era la cebada, más resistente que el trigo a la sequía y a los suelos pobres, aunque el trigo también se cultivaba, sobre todo en las escasas llanuras fértiles como las de Tesalia o Mesenia. Ambos se sembraban en otoño, aprovechando las primeras lluvias, y se cosechaban a finales de primavera, antes de que el calor seco del verano agostara los campos. El olivo, en cambio, prosperaba precisamente donde el trigo se rendía, en laderas pedregosas, con poca agua, bajo un sol intenso que otros cultivos no habrían tolerado. Lo mismo ocurría con la vid, capaz de hundir sus raíces profundamente en busca de humedad, incluso en los terrenos más áridos y rocosos. No era raro ver, en una misma ladera, hileras de vides trepando junto a olivos e higueras, 3 cultivos compartiendo el mismo suelo difícil, cada uno aportando algo que los otros 2 no podían darle a una familia griega: pan, aceite y vino, los 3 pilares de la mesa mediterránea. Capítulo 3. El olivo, oro líquido. De los 3, ninguno alcanzó jamás el estatus casi sagrado del olivo. Un árbol capaz de vivir varios siglos, de sobrevivir a la sequía, al fuego, incluso a la tala parcial, brotando de nuevo desde sus raíces cuando parecía perdido. Su aceite servía para cocinar, para alimentar las lámparas que iluminaban las casas griegas por la noche, para ungir el cuerpo de los atletas antes de competir, y como ofrenda en los templos de los dioses. En Atenas, esta importancia se tradujo en una protección legal extraordinaria. Según la tradición, el propio Solón, el legislador que reformaría más adelante buena parte de la vida ateniense, dictó normas que limitaban a solo 2 árboles por año la cantidad de olivos que un propietario podía talar en su propio terreno, incluso si era de su propiedad legítima. Y un grupo especial de olivos, considerados sagrados, conocidos como las moriae, gozaban de una protección aún mayor. Arrancarlos o dañarlos deliberadamente podía castigarse con el destierro, la confiscación de bienes o incluso la muerte. Se decía que estos árboles sagrados habían nacido, según el mito, del propio olivo que la diosa Atenea plantó en la Acrópolis para ganar el favor de la ciudad que hoy lleva su nombre. Esta veneración por el olivo no era simple sentimentalismo. Un olivar tardaba años, a veces más de una década, en dar su primera cosecha significativa, y representaba una inversión de generaciones.
Destruir un olivo ajeno no era solo un daño material, era robarle a una familia entera su futuro más inmediato. Capítulo 4. Las terrazas que domaban la ladera. Cultivar en una pendiente pronunciada, como ocurría en buena parte de Grecia, planteaba un problema silencioso pero constante. Cada lluvia fuerte arrastraba consigo un poco más de la fina capa de tierra fértil, dejando tras de sí roca desnuda si nadie intervenía. Para frenar esta erosión lenta pero implacable, los agricultores griegos aprendieron a construir terrazas, escalones de tierra sostenidos por muros bajos de piedra seca, apiladas sin argamasa, que convertían una ladera empinada en una sucesión de superficies mucho más planas y manejables. Estos muros de contención no solo detenían la tierra arrastrada por el agua, también ayudaban a retener la humedad de las lluvias durante más tiempo, un beneficio nada despreciable en un territorio donde el agua escaseaba buena parte del año. Construir una terraza exigía un trabajo considerable, piedra a piedra, y mantenerla en buen estado, reparando los muros después de cada temporada de lluvias intensas, se convertía en una tarea heredada de padres a hijos, tan importante para el futuro de una familia como la propia siembra. Sobre estas terrazas prosperaban sobre todo los olivos y las vides, cuyas raíces profundas se adaptaban bien a este tipo de suelo escalonado, mientras que los cereales, que exigían superficies algo más amplias y continuas, se reservaban para los escasos valles y llanuras donde la tierra no necesitaba de este tipo de ingeniería paciente para mantenerse en su sitio. Capítulo 5. Hesíodo y los trabajos y los días. Alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, un poeta llamado Hesíodo, campesino él mismo, compuso un largo poema dirigido a su hermano Perses, con quien mantenía una disputa por la herencia familiar de tierras. Ese poema, conocido como Los Trabajos y los Días, se convirtió con el tiempo en algo parecido a un manual agrícola en verso, mezclando consejos prácticos sobre cuándo arar, cuándo sembrar y cuándo cosechar, con reflexiones morales sobre el valor del trabajo honesto frente a la pereza y la injusticia. Hesíodo explicaba, con un detalle sorprendente, cuál era el momento adecuado para uncir los bueyes al arado, cómo elegir la madera correcta para fabricar las herramientas del campo, cuándo emprender la vendimia observando la posición de ciertas estrellas en el cielo nocturno, y cómo prepararse para el invierno guardando suficiente grano y leña antes de que llegara el frío. Todo ello entretejido con advertencias sobre la pereza, alabanzas al trabajo constante, y la firme creencia de que los dioses observaban de cerca tanto la justicia como la holgazanería de los hombres. Este poema, recitado y copiado durante siglos, nos ofrece hoy una ventana extraordinaria a la vida cotidiana de un campesino griego de la época arcaica, sus preocupaciones, su calendario de trabajo y la mezcla de conocimiento práctico y creencia religiosa con la que entendía su propio oficio. Capítulo 6. Las pequeñas parcelas. A diferencia de otras civilizaciones antiguas donde la tierra se concentraba en manos de grandes templos o de un monarca todopoderoso, buena parte de la Grecia clásica, especialmente en ciudades como Atenas, estaba organizada alrededor de pequeñas parcelas familiares, trabajadas directamente por sus propietarios, con la ayuda ocasional de algún esclavo doméstico si la familia tenía cierta prosperidad. Poseer un pedazo de tierra, por pequeño que fuera, no era solo una cuestión económica. En muchas ciudades griegas, era también la base misma de la ciudadanía plena, del derecho a participar en las asambleas y en la vida política de la comunidad. Un hombre sin tierra, sin oikos propio, ocupaba un lugar mucho más precario en la sociedad, cercano en algunos casos al de los extranjeros residentes sin derechos políticos completos. El oikos, ese hogar y esa hacienda familiar entendidos como una sola unidad, incluía no solo la tierra cultivada, sino también la casa, el ganado, las herramientas, y a todos los miembros de la familia, incluidos los esclavos domésticos si los había. Administrar bien un oikos, mantenerlo productivo de una generación a la siguiente sin fragmentarlo demasiado entre los hijos varones que heredaban, era considerado una de las responsabilidades más importantes de cualquier cabeza de familia griego, tan relevante para su reputación como su desempeño en la asamblea o en el campo de batalla. Esta relación entre tierra y ciudadanía explica por qué la agricultura, en la mentalidad griega, no era vista como una actividad menor reservada a los pobres, sino como el fundamento mismo de la independencia y la dignidad de un ciudadano libre. Trabajar la propia tierra con las propias manos, aunque fuera una parcela modesta en una ladera pedregosa, se consideraba mucho más honorable que depender del salario de otro. Capítulo 7. La crisis de la deuda y Solón. Pero ese ideal de pequeños propietarios independientes entró en crisis, en Atenas, hacia finales del siglo VII antes de nuestra era. Los suelos pobres, cultivados de forma intensiva durante generaciones, rendían cada vez menos. Muchos pequeños agricultores, incapaces de sobrevivir a un mal año de cosecha, se veían obligados a pedir prestado a propietarios más ricos, ofreciendo como garantía una parte de su futura cosecha, y en los casos más desesperados, su propia libertad o la de su familia. Estos campesinos endeudados, conocidos como ectémoros, entregaban hasta una sexta parte de toda su producción a su acreedor, año tras año,
en una espiral que muchos no lograban romper jamás. Cuando ni siquiera esa entrega bastaba para saldar la deuda, la ley permitía que el propio deudor, o sus hijos, fueran vendidos como esclavos para compensar lo debido. Atenas, hacia el año 594 antes de nuestra era, se encontraba al borde de un estallido social serio, con una parte considerable de su población agrícola sumida en esta forma de servidumbre. Fue en ese contexto cuando Solón, elegido como mediador con poderes extraordinarios, promulgó una serie de reformas conocidas como la Seisasteia, literalmente la sacudida de las cargas. Canceló las deudas que habían llevado a la servidumbre, prohibió que un ciudadano ateniense pudiera ser esclavizado jamás de nuevo por impago, y liberó a quienes ya habían caído en esa condición. Como parte de este mismo paquete de reformas agrícolas, Solón prohibió también la exportación de la mayoría de los productos del campo ático, con una única excepción deliberada: el aceite de oliva, el único cultivo que la tierra ática producía con verdadera abundancia y calidad. Capítulo 8. Esparta, la tierra de los ilotas. No todas las ciudades griegas resolvieron el problema de la tierra de la misma manera. En Esparta, el sistema funcionaba de un modo completamente distinto. Cada ciudadano espartano de pleno derecho, al alcanzar la edad adulta, recibía del Estado una parcela de tierra llamada cleros, que no trabajaba con sus propias manos, sino a través de los ilotas, una población sometida, descendiente en buena parte de los antiguos habitantes de Mesenia, conquistados y obligados a cultivar la tierra para sus nuevos amos. Los ilotas vivían en una condición intermedia, ni completamente esclavos ni ciudadanos libres, obligados a entregar una parte fija de la cosecha de su cleros asignado, mientras el ciudadano espartano, liberado por completo del trabajo agrícola, podía dedicar su vida entera al entrenamiento militar y a la participación en los isitia, las comidas comunitarias obligatorias que sostenían la disciplina y la igualdad, al menos formal, entre los guerreros espartanos. Este sistema, tan distinto del ideal ateniense del pequeño propietario trabajando su propia tierra, muestra hasta qué punto cada ciudad griega, enfrentada al mismo problema fundamental de un suelo limitado, encontró soluciones sociales radicalmente diferentes para resolverlo. Capítulo 9. Los rebaños en la ladera. Allí donde ni siquiera el olivo o la vid lograban prosperar, en las laderas más altas y pedregosas, la agricultura griega dejaba paso a la ganadería. Rebaños de ovejas y, sobre todo, de cabras, animales capaces de alimentarse de la vegetación más escasa y espinosa, pastaban en terrenos que ningún cultivo habría podido aprovechar. Muchas comunidades practicaban una forma de trashumancia, trasladando los rebaños entre los pastos de verano en las montañas más altas y los valles más bajos y abrigados durante el invierno, siguiendo un calendario adaptado a las estaciones tan cuidadosamente como el que regía la siembra y la cosecha de cereal. Un pastor podía pasar semanas enteras lejos de su aldea, durmiendo junto al rebaño, atento a los lobos y a los cambios repentinos del tiempo en las alturas, mientras el resto de la familia se ocupaba de los olivos y las vides en las laderas más bajas. Estos rebaños proporcionaban leche, queso, lana y carne, un complemento esencial a una dieta basada principalmente en cereales, aceite y vino, especialmente en las regiones más montañosas donde la agricultura de cultivo apenas podía sostener a la población local. La leche de oveja y de cabra se cuajaba y prensaba en cestos de mimbre para elaborar quesos que, una vez curados y salados, se conservaban durante meses, un alimento denso y nutritivo capaz de viajar bien y de sostener tanto a pastores en la montaña como a soldados en campaña. Capítulo 10. La cosecha y el vino. Cuando llegaba el momento de la vendimia, generalmente hacia el final del verano, familias enteras participaban en la recogida de la uva, cortando los racimos maduros y transportándolos en cestos hasta el lagar. Allí, siguiendo una tradición que se repetiría durante milenios en toda la región mediterránea, los pies descalzos pisaban la uva sobre una plataforma de piedra o madera, extrayendo el mosto que después fermentaría, guardado en grandes tinajas de barro llamadas pitoi, o en ánforas más pequeñas destinadas al transporte y la venta. El vino griego, mezclado casi siempre con agua antes de beberlo, ocupaba un lugar central en la vida social, especialmente en el simposion, la reunión de hombres que bebían, conversaban y escuchaban música o poesía en un ambiente cuidadosamente ritualizado. Beber vino sin mezclar, a la manera de otros pueblos vecinos, se consideraba una costumbre casi bárbara entre los griegos, que se enorgullecían de su forma moderada y civilizada de disfrutarlo. Capítulo 11. Las herramientas del campo griego. El instrumento más básico de cualquier agricultor griego era el arado ligero, conocido como arado de reja simple, tirado casi siempre por un solo par de bueyes. A diferencia de arados más pesados de otras regiones, este modelo no volteaba la tierra por completo, sino que apenas rascaba la superficie, abriendo un surco poco profundo, suficiente para suelos delgados y pedregosos donde arar demasiado hondo solo habría servido para sacar a la superficie más piedra que tierra útil. Junto al arado,
Cada granja contaba con azadones y almocafres para remover la tierra a mano en los rincones donde el arado no podía entrar, y con hoces cortas de hierro para la siega del cereal, manejadas con un gesto repetido miles de veces. La mano izquierda sujetando un puñado de tallos, la derecha cortando cerca de la base con un movimiento seco y preciso. El grano cosechado se trillaba después sobre una era de piedra, donde animales de tiro, guiados en círculos, pisoteaban las espigas para separar el grano de la paja, un método que, con pequeñas variaciones, se repetía en prácticamente todo el mundo mediterráneo antiguo. Más allá del cereal, los agricultores griegos secaban buena parte de su cosecha de higos al sol, extendidos sobre esteras durante días, hasta convertirlos en un alimento capaz de conservarse durante meses, dulce y compacto, ideal para los largos inviernos o para los viajes por mar. Las aceitunas, por su parte, se curaban en salmuera o en salazón antes de poder comerse, un proceso paciente sin el cual su sabor natural resultaría demasiado amargo. Estas técnicas de conservación, tan simples como efectivas, permitían a una familia griega estirar la cosecha de un solo verano a lo largo de todo un año de incertidumbre. Capítulo 12. El pan de cebada y el trigo importado. A pesar de todo el ingenio invertido en aprovechar cada ladera disponible, la agricultura griega nunca llegó a producir suficiente grano para alimentar con holgura las ciudades más grandes y pobladas, especialmente Atenas. Con el paso de los siglos, y a medida que su población crecía, Atenas se volvió cada vez más dependiente de las importaciones de trigo llegado por mar, sobre todo desde las fértiles llanuras junto al Mar Negro y en épocas posteriores, desde Egipto. Esta dependencia del grano extranjero convirtió el control de las rutas marítimas de abastecimiento en un asunto de importancia casi tan crítica como la defensa militar de la propia ciudad, y explica en parte por qué Atenas invirtió tanto esfuerzo en mantener una flota poderosa y aliados comerciales fiables a lo largo de toda su historia. El pan de cada día, en una de las ciudades más influyentes de la antigüedad, dependía en buena medida de barcos cargados de grano llegando desde tierras muy lejanas. Capítulo 13. Deméter, Perséfone y los misterios de Eleusis. Para los griegos, el ciclo de la siembra y la cosecha estaba estrechamente ligado al mito de Deméter, diosa de la agricultura y el grano, y su hija Perséfone, raptada por Hades para reinar junto a él en el inframundo. Según el relato, Deméter, sumida en el dolor por la pérdida de su hija, dejó que la tierra entera se volviera estéril, hasta que se alcanzó un acuerdo. Perséfone pasaría una parte del año junto a su madre, permitiendo que los campos florecieran, y otra parte en el inframundo, un tiempo que los griegos asociaban con el otoño y el invierno, cuando la tierra descansaba. Este mito se celebraba cada año en Eleusis, cerca de Atenas, mediante un conjunto de rituales secretos conocidos como los misterios eleusinos, a los que podían acceder tanto ciudadanos como esclavos, hombres y mujeres, siempre que hubieran sido iniciados siguiendo el procedimiento adecuado. Los iniciados recorrían a pie la llamada Vía Sagrada, el único camino empedrado de toda la Grecia central en aquella época, uniendo Atenas con el santuario de Eleusis en una procesión que podía durar todo un día, entre cánticos y momentos de ayuno ritual. Los detalles exactos de estos ritos se mantuvieron en un secreto notablemente bien guardado durante siglos, revelado solo a quienes habían pasado por la iniciación, pero sabemos que giraban en torno a la promesa de una vida después de la muerte más amable, entrelazada simbólicamente con el ciclo eterno de la semilla que muere bajo tierra en invierno y renace con la primavera. Filósofos y estadistas de toda Grecia, a lo largo de siglos, viajaron hasta Eleusis para ser iniciados, convencidos de que aquella ceremonia, nacida de un mito sobre el grano y las estaciones, tenía algo verdadero que enseñarles sobre la vida y la muerte. Capítulo 14. Las colonias que buscaban tierra. Cuando ni siquiera el ingenio agrícola ni las importaciones de grano bastaban para sostener a una población creciente en un territorio tan limitado, muchas ciudades griegas optaron por una solución más drástica: enviar a un grupo de ciudadanos, bajo la guía de un fundador designado, a establecer una nueva ciudad en tierras lejanas, a menudo al otro lado del mar. Entre los siglos VIII y VI antes de nuestra era, este proceso de colonización llevó a los griegos a fundar cientos de nuevas ciudades a lo largo de las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, desde el sur de Italia y Sicilia hasta las costas de lo que hoy es Turquía, Francia y Ucrania. La falta de tierra cultivable suficiente en la Grecia continental, un problema que los historiadores llaman a veces estenocuoria, la estrechez del territorio, fue uno de los motores más constantes detrás de esta expansión, junto con las tensiones políticas internas y el deseo de nuevas oportunidades comerciales. Cada una de estas colonias replicaba, en su nueva tierra, el mismo patrón agrícola que sus fundadores conocían de casa: parcelas repartidas entre los colonos, olivos y vides plantados en las laderas disponibles, y cebada o trigo sembrado en cualquier llanura fértil que la nueva tierra ofreciera, extendiendo así, kilómetro a kilómetro, la misma tríada mediterránea que había sostenido a la Grecia original. Capítulo 15. Un legado de piedra y aceite. Hemos recorrido una tierra de montañas y suelos pobres, donde la cebada, el olivo y la vid se convirtieron en la respuesta a un territorio que no regalaba nada.
Hemos visto cómo las terrazas de piedra domaban laderas demasiado empinadas para cualquier otro cultivo, y hemos conocido las herramientas sencillas, el arado ligero, la hoz corta, con las que un campesino griego sacaba adelante su cosecha. Hemos conocido los versos de Hesíodo, escritos para enseñar a labrar con honestidad, y las leyes atenienses que protegían a los olivos casi como si fueran ciudadanos. Hemos visto cómo la crisis de la deuda estuvo a punto de destruir a los pequeños agricultores de Atenas, y cómo Esparta resolvió el mismo problema con Hilotas y Cleroi. Hemos escuchado el mito de Deméter y Perséfone, y hemos visto a miles de griegos zarpar hacia tierras lejanas en busca del terreno que su patria ya no podía ofrecerles. Muchas de las técnicas nacidas en estas laderas pedregosas, el cultivo combinado de olivo, vid y cereal, el aprovechamiento cuidadoso de cada ladera disponible, siguieron practicándose durante siglos en toda la cuenca mediterránea, transmitidas de una civilización a la siguiente. No hace falta que recuerdes ningún nombre ni ninguna fecha. Solo quédate con la sensación. Laderas de piedra cubiertas de olivos plateados bajo el sol, el aroma del mosto recién pisado, y un pueblo entero que aprendió, con paciencia, a convertir un suelo pobre en algo parecido a la abundancia. Descansa. Mañana, los olivos seguirán ahí, aferrados a la piedra, esperando la próxima cosecha. Buenas noches.